Y si la clave para estar más contentos, bueno, más equilibrados, no fuera buscar la felicidad a toda costa. Sino aceptar que la vida, pues, tiene problemas sí o sí. Exacto. Suena un poco a contracorriente, ¿verdad? Totalmente. Pues es una de las ideas centrales que vamos a desgranar hoy, inspirada en parte por una frase que dicen que estaba en la tumba de Charles Bukowski. No lo intentes. Uf, esa frase. ¿Qué querrá decir con eso realmente? Pues da que pensar. Hoy nos metemos de lleno en algunas ideas de El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. El libro de Mark Manson que, bueno, sacudió bastante el mundo de la autoayuda. Sí, lo hizo. Ofreció una perspectiva muy diferente sobre cómo vivir una buena vida. Y esa es un poco la idea de hoy, ¿no? Efectivamente, el objetivo es desentrañar esa filosofía tan particular que propone. Que no es ser un pasota, ¿verdad? Para nada. No se trata de ser indiferente y que nada te importe. Eso sería imposible, yo creo. Y hasta contraproducente, diría. Claro. La idea es elegir muy conscientemente dónde ponemos nuestra energía, nuestra atención mental, emocional. Priorizar, vamos. Exacto. Habla de aceptar nuestras limitaciones, de entender que las dificultades no son un error en el sistema, sino parte esencial para encontrarle sentido a la vida. Puede sonar un poco duro de entrada. Sí, puede ser crudo, pero veremos que tiene un lado muy liberador, muy empoderador. Así que, vamos a ver, hablaremos de esa crítica a la positividad forzada, de la importancia de elegir bien nuestros valores, Importantísimo eso. la diferencia entre sentirnos culpables y ser responsables, que no es lo mismo, Ni mucho menos. y cómo aceptar el fracaso e incluso la idea de la muerte puede, pues paradójicamente, ayudarnos a vivir mejor. Suena interesante, ¿eh? Empecemos por ahí. Por la crítica a esa búsqueda constante, a veces un poco desesperada, de la felicidad. La positividad tóxica que llaman algunos. Eso. Manson describe lo que llama el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. El nombre ya. Ya lo dice todo. Te preocupa algo, vale, normal, pero luego te preocupa estar preocupado. Y te metes en un bucle. O te enfadas y después te enfadas contigo misma por haberte enfadado. Es agotador. Y súper común. ¿Quién no ha caído en eso alguna vez? Yo la primera. Y aquí introduce lo que él llama la ley de la retrocesión, que, bueno, se inspira en Alan Watts. ¿Y qué dice esa ley? Pues es una paradoja fascinante. Dice que desear intensamente algo positivo, como la felicidad perfecta o ser súper rico, es en sí mismo una experiencia negativa. ¿Negativa? Sí, ¿Por qué? porque subraya constantemente lo que no tienes, refuerza la carencia. Ah, claro. Te enfocas en lo que te falta. Exacto. Y al revés, aceptar una experiencia negativa como el miedo, el dolor físico en el gimnasio o el fracaso en un proyecto, eso puede ser una experiencia positiva. Porque te permite aprender de ello, supongo. Te permite aprender, crecer, adaptarte. Por ejemplo, cuanto más desesperadamente buscas gustarle a todo el mundo Más insegura te vuelves, y menos auténtico eres, o cuanto más te obsesionas con ser perfecto, más ves tus propios defectos. justo, pero al revés también funciona. Aceptar el dolor en el gimnasio, pues te hace más fuerte. Aceptar el riesgo de fracasar en un negocio te puede llevar al éxito. Vale, pillar la idea. Perseguir lo negativo, entre comillas, puede generar resultados positivos. En cierto sentido, sí. Aceptar una conversación incómoda, pero honesta, puede fortalecer una relación, por ejemplo. El caso de Charles Bukowski que mencionabas antes encaja aquí perfectamente. Totalmente. Él no triunfó intentando ser un ganador según los estándares típicos. Ni mucho menos. Era todo lo contrario, ¿no? Era alcohólico, mujeriego, tenía trabajos precarios, pero lo aceptó. Y escribió sobre ello con una honestidad brutal, sin filtros. Y ahí radicó su éxito, en esa autenticidad. Se sentía cómodo con su propio fracaso, por así decirlo. Por eso su epitafio, no lo intentes, no significa no te esfuerces. ¿Qué significa entonces? Significa no intentes ser algo que no eres. Acepta tu realidad con lo bueno y lo malo. No le edulcores. Vale, entonces, si no se trata de no intentarlo o de ser indiferente, ¿qué es el sutil arte? Porque Manson insiste, no es que todo te dé igual. Ahí está lo sutil del arte que propone. No es indiferencia, es selección consciente. Elegir activamente. ¿Elegir qué? Elegir qué problemas estamos dispuestos a tener, a qué causas, a qué personas, a qué valores dedicamos nuestra atención y nuestra energía. O sea, ¿dónde pones el foco? Exacto, basándonos en valores personales que de verdad nos importen, que hayamos definido nosotros,
Implica aceptar nuestras limitaciones. ¿Que no podemos ser extraordinarios en todo? Ni falta que hace. Y que eso está bien. Dice que parte de madurar es volverse más selectivo con aquello a lo que le damos importancia. Dejar ir lo superficial. Me gusta mucho una imagen que usa, la del panda de la decepción. Ah, sí, es genial. Un superhéroe imaginario que no te salva, sino que te dice verdades incómodas pero necesarias. Como un jarro de agua fría, pero útil. Sí, en plan, oye, tener más dinero está bien, pero no va a hacer que tus hijos te quieran más si no pasas tiempo con ellos. Cosas así. Nos recuerda que el dolor, ya sea físico o emocional, no es algo a evitar a toda costa siempre. Es una señal. Una información útil puede indicar un límite o algo que necesita cambiar en nuestra vida o en nuestra forma de verla. Y eso conecta con otra idea que me parece súper importante. La felicidad. Que no es lo que nos venden normalmente. Exacto. No es un destino final al que llegas y ya está. Ni una ecuación que resuelves. Es una actividad constante. Surge de resolver problemas. O sea, la felicidad está en la acción de afrontar. Eso dice él. Los problemas nunca desaparecen. Nunca. Solo cambian o, con suerte, se vuelven mejores problemas. Mejores problemas. Piensa en los problemas económicos de alguien muy, muy rico, tipo Warren Buffett, comparados con los de alguien sin hogar. Ambos tienen problemas de dinero, seguro, pero la calidad de esos problemas es radicalmente distinta. Entiendo. La clave no es evitar los problemas. Imposible evitarlos. Sino elegir qué problemas estamos dispuestos a afrontar. ¿Qué luchas valen la pena para nosotros? Justo. Evitar o negar los problemas, esa mentalidad de víctima constante, eso sí que conduce a la miseria. Y para entender cómo elegimos esos problemas, o cómo deberíamos elegirlos, introduce otra metáfora, la cebolla de la autoconsciencia. Las capas de la cebolla. Sí, dice que tiene capas. La primera es reconocer las emociones. Estoy enfadada. Vale. La capa superficial. La segunda es entender por qué las sentimos. Estoy enfadada porque siento que no me están respetando. Un poco más profundo. Vale. Pero la capa más profunda, la crucial, es la de nuestros valores. ¿Qué valor mío hace que interprete esta situación como una falta de respeto? ¿Qué métrica estoy usando para medir esto? Ahí está la clave. Nuestros valores determinan qué consideramos un problema y qué no, y por tanto determinan la calidad de nuestra vida. Mucha autoayuda se queda en la superficie, ¿no? Y a gestionar la emoción sin preguntar por el valor que hay debajo. Totalmente. Te dicen cómo sentirte mejor para no por qué quieres lo que quieres, por qué quieres ser millonario, qué valor hay detrás de eso. Claro. Y aquí distingue entre valores buenos y malos, o mejor dicho, útiles y perjudiciales. Sí. Los buenos suelen ser internos, controlables y orientados al proceso. La honestidad, la creatividad, la curiosidad, la humildad. Cosas que dependen de ti y que puedes practicar ya mismo. Exacto. Y los malos suelen ser externos, dependen de otros o de resultados que no controlas del todo. Como la popularidad. Ser popular, tener más dinero que tu vecino, buscar placer constante, necesitar tener siempre la razón. Esos generan problemas más difíciles o imposibles de resolver de forma satisfactoria. Te dejan a merced de los demás o de la suerte. Pone ejemplos muy gráficos. El de Dave Mustaine, de Megadeth. Un músico de éxito brutal, millones de discos vendidos. Pero infeliz. Según Manson, sí. Porque su valor principal, su métrica, era ser más grande que Metallica, la banda de la que le echaron. Algo externo, comparativo, y que nunca sintió que alcanzaba del todo. ¡Qué duro! Y lo compara con Pete Best. El primer batería de los Beatles. Imagínate, le echaron justo antes de que se convirtieran en el mayor fenómeno mundial. El fracaso más grande que uno pueda imaginar, casi. ¿Y sin embargo? Años después, Best dijo en una entrevista que era feliz. ¿Por qué? Porque había cambiado sus valores. Su métrica ya no era el éxito musical o la fama, eran su familia, una vida tranquila, algo interno y bajo su control. La vara con la que medimos nuestra vida. Lo cambia todo. Es potentísimo. Pero claro, si los valores determinan nuestros problemas, ¿qué pasa con las cosas malas que nos ocurren y que claramente no hemos elegido? Una enfermedad, un accidente, una pérdida. Ahí Manson introduce una distinción que me parece fundamental, crucial. ¿Cuál? La diferencia entre culpa y responsabilidad. Ah, sí, muy importante. La culpa se refiere al pasado, a acciones que ocurrieron, a quién hizo qué.
culpa de que sucediera. Exactamente. Puede que no tengas la culpa de una enfermedad o de que te despidan o de una injusticia social, pero siempre eres responsable de cómo gestionas tus emociones al respecto y de qué haces a partir de ahí. Esa es la parte que sí controlamos nuestra respuesta. Siempre. Y asumir esa responsabilidad, dice Manson, es lo que nos devuelve el poder. Cuenta la historia de William James, el filósofo y psicólogo. Sí, es tremenda. Tuvo una vida llena de dificultades. Enfermedades, fracasos profesionales, la sombra de una familia muy exitosa, se sentía un fraude. Cayó en una depresión profunda. Sí. Pero entonces hizo un experimento consigo mismo. Decidió que durante un año iba a actuar como si fuera 100% responsable de todo lo que le ocurriera, bueno o malo, sin importar las circunstancias externas. Como si todo dependiera de él. Exacto. Y ese cambio radical de perspectiva, asumir esa responsabilidad radical, le transformó la vida. Le sacó de la depresión y le impulsó a convertirse en un referente intelectual, Es un cambio de chip total. Dejar de ser víctima de las circunstancias. incluso cuando objetivamente lo eres. Como Malala Yousafzai, que también la menciona. Otro ejemplo increíble. Fue víctima de un ataque terrorista terrible por defender la educación de las niñas. Podría haberse quedado en ese papel, en el de víctima. Y con toda la razón del mundo. Claro, Pero eligió asumir la responsabilidad de su situación. Usó su voz, su experiencia, para luchar por sus valores a escala global. No controló el ataque, pero sí controló su respuesta. Eligió su lucha. y esto lleva a Manson a ser bastante crítico con lo que él llama victimismo chic. Uf, sí. Ahí entra en un terreno un poco polémico. Sí, observa una tendencia, que dice que está amplificada por las redes sociales, a exagerar ofensas menores, o a reclamar un estatus de víctima para obtener atención, validación moral rápida, Como una especie de moneda social. algo así. Argumenta que esto al final trivializa el sufrimiento real de las víctimas de verdad, y que nos distrae de problemas importantes, polariza, Es un llamado a elegir bien nuestras batallas, ¿no? A no ofendernos por todo. y a basar nuestras luchas en valores sólidos como la honestidad, la humildad, la duda sobre nuestras propias certezas, en lugar de buscar siempre tener la razón o sentirnos moralmente superiores. Hablando de tener razón, Manson es muy directo en esto. Dice, te equivocas respecto a todo. Sí, es bastante tajante. Y añade que él también se equivoca, que el crecimiento no va de pasar de estar equivocado a tener razón, ¿Sí, no? sino de pasar de estar equivocado a estar un poquito menos equivocado. Es un ciclo sin fin de refinar nuestras ideas. La certeza absoluta, dice, es enemiga del crecimiento. Necesitamos dudar. Dudar de nuestras creencias, de nuestras suposiciones. Buscar la certeza constantemente es una trampa. Vuelve la ley de la retrocesión. Otra vez. Cuanto más necesitas estar seguro de algo, más inseguro te sientes en el fondo. Y quienes suelen estar más seguros de sí mismos, más dogmáticos. A menudo, personas profundamente inseguras o que no reflexionan mucho. Manson incluso cita investigaciones que sugieren que algunos criminales violentos no tienen baja autoestima, sino al revés. Una autoestima altísima y una certeza delirante en su derecho a hacer daño. Da miedo pensarlo. La duda, en cambio, fomenta la humildad, la apertura, el aprendizaje. Y relacionado con esto está lo que llama la ley Manson de la evasión. ¿Qué evitamos? Tendemos a evitar aquello que más amenaza nuestra identidad, nuestra autoimagen. Lo que pone en duda quiénes creemos que somos. Exacto. Por eso, la idea de encontrarse a uno mismo puede ser limitante si te aferras a una identidad fija y dejas de explorar. Quizá es mejor estar siempre descubriendo quiénes somos. Y una parte clave de ese descubrimiento, aunque no nos guste, es aceptar el fracaso. Fundamental. El éxito, en cualquier campo que mires, requiere estar dispuesto a fallar. Muchísimas veces. Pone el ejemplo del niño que aprende a caminar. Claro. ¿Cuántas veces se cae un niño antes de andar? Cientos. Si tuviera miedo al fracaso, nunca caminaría. El miedo al fracaso a menudo viene de valores pobres, como necesitar la aprobación externa constante. O de no aceptar que el dolor, la frustración, son parte del proceso de aprendizaje. No son el final del camino. Exacto. El dolor es inevitable para crecer. A veces dice, una crisis existencial es necesaria. Te obliga a parar y reevaluar tus valores. Es un punto de inflexión. Y si nos sentimos bloqueados, atascados, sugiere el principio de haz algo. Simple pero efectivo. No esperes a sentirte motivado o inspirado para actuar. Eso viene después. Actúa primero.
Haz cualquier cosa relacionada con tu objetivo, por pequeña que sea. La acción misma genera la inspiración y la motivación, no al revés. Es un cambio de perspectiva importante sobre la procrastinación. Totalmente. Otra cosa que recalca es la importancia de los límites y del rechazo. Algo que nos cuesta mucho en general. Sí. Decir no y aceptar un no. Cuenta que en relaciones sanas, sean de pareja, amistad o trabajo, tiene que existir esa capacidad. La honestidad, aunque a veces duela a corto plazo, construye una confianza más profunda y real que evitar el conflicto a toda costa. Y esto se relaciona con el compromiso, que también va un poco a contracorriente hoy en día. Con la cultura del FOMO, del miedo a perderse algo. Exacto. Vivimos tentados por infinitas opciones, parejas potenciales, carreras, sitios donde vivir, experiencias. Queremos tenerlo todo abierto. Pero Manson argumenta que el compromiso, elegir una pareja y cuidar esa relación, elegir una carrera y profundizar en ella, elegir unos valores y vivir acorde a ellos, es lo que realmente da profundidad y sentido a la vida. Implica rechazar conscientemente las alternativas. Y esa elección, esa renuncia, paradójicamente te libera. Te permite enfocarte y obtener recompensas, intimidad, maestría, coherencia, que la simple acumulación de experiencias superficiales no puede dar. El compromiso, al final, reduce el ruido. Libera tu atención para profundizar en aquello que has decidido que realmente te importa. Tiene mucho sentido. Y finalmente llegamos al tema más grande. Y quizá más incómodo. La muerte. Sí. Manson relata de forma muy personal cómo la muerte inesperada de un amigo cercano en su juventud fue un punto de inflexión brutal para él. Le cambió la vida. Le hizo darse cuenta de lo frágil y corta que es la vida, de verdad. Y paradójicamente, esa conciencia tan dura le dio permiso para dejar de preocuparse por muchas cosas triviales. Le ayudó a priorizar lo importante. Y a empezar a vivir de forma más auténtica, con menos miedo al qué dirán. Cita de nuevo a Bukowski, ¿no? Una frase demoledora. Sí. Todos vamos a morir. Todos nosotros. ¡Qué circo! Debería bastar con eso para amarnos los unos a los otros. Pero no es así. Es tremenda. Y se apoya mucho en Ernest Becker y su libro La negación de la muerte. Un clásico. Becker sostenía que en el fondo tenemos un terror inconsciente a nuestra propia mortalidad, a desaparecer, y que eso nos lleva a construir lo que él llamaba proyectos de inmortalidad. ¿Cómo qué? Buscar fama, acumular poder, crear grandes obras, dejar un legado enorme. Todo para sentir que trascendemos nuestra finitud física, que dejamos algo que perdura. Una forma de negar la muerte, en el fondo. Exacto. Pero la conclusión de Becker, y que Manson recoge, es que a menudo estos proyectos de inmortalidad son la fuente de nuestros problemas. Nos vuelven egocéntricos, ansiosos, nos distraen de vivir el presente. Entonces, el antídoto es... Aunque suene difícil, aceptar nuestra mortalidad. Enfrentar la realidad de que nuestro tiempo es limitado. Parece deprimente de entrada. Puede parecerlo, pero tiene un efecto clarificador increíble. Como un filtro. Elimina de golpe un montón de valores superficiales. Te obliga a preguntarte, ¿qué es lo verdaderamente importante para mí aquí y ahora? ¿Qué significa dejar una huella valiosa si la fama o la riqueza son, al final, bastante efímeros? Aceptar nuestra finitud nos libera. Nos libera para elegir valores más auténticos, más centrados en el proceso, en las relaciones, en el presente, y para vivir de forma más plena, sin tanta angustia por el futuro o el legado. Bueno, resumiendo un poco todo esto, que ha sido denso, ¿Ha sido intenso? Sí. la propuesta de Manson no es precisamente un camino de rosas ni cómoda, nada de pensamiento mágico. No, no lo es. Nos sugiere que, en lugar de huir constantemente del dolor y buscar placeres fáciles y efímeros... ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Exactamente. Encontremos significado eligiendo qué luchas merecen la pena para nosotros, aceptando nuestros errores y limitaciones como parte natural de la vida, no como un fallo. Y asumiendo la responsabilidad de cómo respondemos a todo ello. El foco en la respuesta. En esencia, creo que se trata de cultivar la resiliencia, ¿no? Totalmente. Definir valores sólidos que sean internos, que estén basados en procesos que controlemos. Practicar la honestidad, con una misma y con los demás, aunque a veces pique. Fundamental. Entender que el fracaso y la duda no son enemigos a batir. Son herramientas para crecer. Son parte del juego.
Y quizás lo más transformador, aunque suene raro, aceptar nuestra propia finitud. Puede ser la clave, sí, para vivir de forma más auténtica, más significativa, menos agobiados. Y para terminar, volviendo a esa idea de Becker, si esos intentos de crear un legado inmortal a menudo nos distraen o incluso nos perjudican. Si aceptamos que nuestro tiempo es limitado, ¿Qué significa realmente dejar una huella valiosa, más allá de la fama o la riqueza, que van y vienen? ¿Qué tipo de contribución en el aquí y ahora, en nuestras relaciones, en nuestro día a día, hace que una vida haya merecido ser vivida? ahí queda la reflexión, una pregunta potente para darle vueltas.